final de la célula eucariota que nos habíamos quedado en una partecita y ya empezamos con la otra. Bueno, nos habíamos quedado creo que acá, en esa diapositiva de las glándulas suprarrenales. Ustedes ahí en las glándulas suprarrenales tenían que decir las hormonas presentes o que producen estas glándulas y de acuerdo a las hormonas que se producen, decir qué parte de la célula está más desarrollada. Si ustedes se fijan, estas células son parecidas entre sí. ¿Qué partes de la célula vemos así más nítidamente en ella? A ver, Luciana, Graciani. Sí, ¿quiere que lea lo que pusimos? Acuérdense que tenían que dar una respuesta así como, bueno, léelos, pero una respuesta así integrada de cuál es la parte de la célula que está más desarrollada. Bueno, a ver, léeme lo que has escrito. Bien. Espera un segundo que estoy abriendo el documento. Bueno. Traten de tener abiertos los archivos, porque después vamos a pasar al otro archivo de ósmosis. Sí. Ahí está cargando. Creo que hemos hablado de o hasta dónde llegamos la clase anterior. ¿O el macrófago Sí. hemos visto? ¿El macrófago lo vimos o no? No, el macrófago. No, macrófono. Entonces vimos nada más hasta ahí. Sí, hasta ahí. Bueno. Bueno, a ver. ¿Ya está, Luciano? Sí. ¿Cuál era la pregunta? En las glándulas suprarrenales, me tenés que decir primero la función que tiene esa glándula, qué es lo que pasa ahí en ella. A ver. Segundo. Es que lo tengo en Google Drive, entonces como que va cargando hoja sí, hoja no. Sí. Ahí está. Bien, dice... ¿Le leo todos? Sí. O sea, son varios ítems. ¿De las Bueno, glándulas suprarrenales? Claro, dice A ver. célula beta de los islotes de Langerhans No, del páncreas. islotes de Langerhans ya lo hemos visto, que es lo del páncreas. Sí, es verdad. Las glándulas suprarrenales, no. Sí, dice células de la corteza adrenal de las glándulas suprarrenales. Las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal secretan mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Sí. Como la aldosterona. Sí. Y la desoxicosterona. Glucocorticoides y andrógenos, como la testosterona. En respuesta a un aumento de los niveles de potasio, descenso del flujo de la sangre en los riñones. Estos lípidos se producen a partir de los ácidos grasos que ingresan por la bicapa fosfolipídica o proteína de membrana. En el retículo endoplasmático liso se empaquetan en el aparato de Golgi y se liberan desde allí como las vesículas para trasladarse al torrente sanguíneo. ¿Eso nada más tiene? Sí, después hablamos de los macrófagos. No, está bien. Sí, yo tengo más completo, si quiere que lo puedo leer. Bueno, gracias, Luciana, gracias. Bueno. Leo al principio, aunque es más o menos lo mismo que puso Luciana. Sí. La corteza suprarrenal o corteza adrenal rodea la circunferencia de la glándula suprarrenal. Su función consiste en regular varios componentes del metabolismo y produce mineralocorticoides y glucocorticoides.
que incluye la aldosterona y el cortisol. La corteza suprarrenal también es un lugar secundario de producción de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. La corteza suprarrenal segrega hormonas esteroideas de naturaleza lípida, por lo que sus células presentan abundante retículo endoplasmático liso, REL, y mitocondrias. En función de los tipos celulares y la función, se puede decirse que tiene 3 capas en diferentes tejidos. La zona glomerular, las células de la zona glomerular de la corteza suprarrenal secretan mineralocorticoides como la aldosterona y la desoxicortisona en respuesta al aumento de niveles de potasio o descenso de flujo en sangre en los riñones. La aldotestosterona se libera en la sangre y forma parte del sistema reina-angiotensina. Angiotensina. Eso. Actúa en el túbulo contorneado distal de la nefrona del riñón, por donde regula la concentración de electrolitos en la sangre, sobre todo sodio y potasio. Aumenta la secreción de potasio y aumentando la reabsorción de sodio. Así pues, la aldotestosterona contribuye a regular la presión ósmica. Zona fascicular. En la capa predominante de la corteza suprarrenal y sus células se disponen en hileras separadas por tabiques y capilares. Sus células se llaman esponjocitos porque son voluminosos y contienen numerosos glándulos claros, lo que da a la superficie un aspecto de esponja. Estas células segregan glucocorticoides, como el cortisol o el cortisona, y la cortisona, al ser estimulada por la hormona adrenocórticotrópica. Sí, adrenocorticotrópica. Sí. Zona reticular. La zona más interna y presenta células dispuestas en cordones entrecruzados o anastomosados que segregan esteroides sexuales como estrógenos y andrógenos. Las células de la zona reticular producen una fuente secundaria de andrógenos como testosterona y dihidrotestosterona, androstenediona y dehidropiandrotesterona. Otras hormonas aumentan la masa muscular, estimulan el crecimiento celular y ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Bien, mira, en realidad está bien la investigación, pero en estos momentos lo vamos a simplificar. Ustedes el año que viene, seguramente cuando vean sistema endocrino, van a ver todo lo de las glándulas. Ahora yo más que todo iba a hacer hincapié relacionado con la célula, ¿bien? Entonces, por eso yo les había puesto estas imágenes que engloban en general las hormonas que producen las glándulas suprarrenales, ¿bien? Las suprarrenales, como su nombre lo indica, son 2 glándulas que están arriba del riñón, ¿bien? Y tienen diferentes zonas, es decir, por eso es que ahí está marcado la cápsula, la zona glomerular, la zona fasciculada, que sería ahí, la zona reticular, y después tiene la médula. Cada una de esas zonas, a su vez, está formada por glándulas. Esas serían cortes transversales de glándulas, ¿bien? Y cada glándula es formada por células. Entonces, ahí ustedes tienen las imágenes de esas células. Cada zona va a formar un tipo de hormona. A esas hormonas las vamos a nombrar, así como en general, mineralocorticoides. Los mineralocorticoides que son producidos en la zona glomerular, una de las más importantes es la aldosterona, ¿bien? Pero hay otros mineralocorticoides. ¿Qué es lo que hacen los mineralocorticoides? Regulan la cantidad de iones dentro del torrente sanguíneo y también en la parte del riñón, es decir, que van a actuar más que todo en el riñón. Después, los glucocorticoides, que están en la zona fasciculada, van a liberar muchas hormonas, entre ellas, una de las más importantes es el cortisol. Es decir, que el cortisol va a regular el movimiento de la glucosa, es decir, para que, por ejemplo, sea expulsada de la célula o para que sea ocupada, es decir, que va a hacer que haya un movimiento de glucosa. Es decir, que la glucosa o el movimiento o el uso de la glucosa no solamente va a estar regulado en el organismo por
por el páncreas a través de la insulina y el glucagón, sino también a través de los glucocorticoides de las glándulas suprarrenales. ¿Bien? Y después, también la zona reticular va a producir otro tipo de hormonas relacionadas con las características sexuales. Los andrógenos, como la testosterona, y algunas otras hormonas. También femeninas, es decir, que se producen tanto hormonas masculinas como femeninas. Por lo tanto, las características sexuales femeninas y masculinas no solamente están determinadas ya sea por la presencia de las hormonas de los ovarios y los testículos, sino también de estas hormonas sexuales que liberan las glándulas suprarrenales, pero no se liberan en tanta cantidad, es decir, o está equilibrado. Por eso, por ejemplo, ahí podríamos decir que las glándulas suprarrenales de una mujer liberan testosterona, pero no se manifiestan los caracteres masculinos. ¿Por qué? Porque tal vez hay mayor cantidad de estrógenos y progesterona en sangre, entonces no se manifiestan estas características, a no ser que haya un problema acá en la zona reticular de las glándulas suprarrenales que haga que se produzca más cantidad de andrógenos o de testosterona y puedan aparecer algunas características masculinas. ¿Qué ocurre? Hay algunas mujeres, por ejemplo, que les aparece barba y es justamente por esto, porque hay un desequilibrio en las hormonas. Pero si no, no deberían aparecer características masculinas porque hay como un permanente equilibrio entre la producción de todas las hormonas. ¿Quién es la glándula que establece ese equilibrio? Es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis se le llama glándula rectora, que está debajo del cerebro, y esa glándula permanentemente está produciendo hormonas que van a regular a su vez el funcionamiento de las suprarrenales, del páncreas, de los ovarios, del testículo, es decir, tiene una hormona para cada una de esas glándulas. Entonces eso hace que se mantenga el equilibrio. Bueno, entonces ese sería como un resumen de las hormonas que libera estas glándulas. Si ustedes se fijan, dice mineralocorticoides, glucocorticoides, es decir, que son corticoides. Y el corticoide, la estructura química es un esteroide, es decir, que estas serían hormonas esteroideas, al igual que la testosterona y los andrógenos, es decir, que todas las hormonas que producen son esteroides, ¿bien? Por lo tanto, si es un esteroide, ahí Luciana sí lo dijo, a qué sustancia se necesita y hacia dónde va a trabajar o dónde se va a producir el esteroide. Si es el esteroide, entonces, ¿qué es lo que en dónde se producen los lípidos ahí en la célula? A ver, Juan Gallardo, ¿dónde se producen? ¿Juan Gallardo está? Sí, profe, ¿cómo? Perdón. A ver, ¿dónde se producen los lípidos en las células? No sé. ¿No has escuchado a tu compañera cuando leyó? No, profe, sí he escuchado, sí lo he estado leyendo. Bueno, a ver, Eliana Falcón, ¿dónde se forman los lípidos? ¿En qué parte de la célula? En el retículo endoplasmático. ¿Pero en cuál? ¿En el liso o en el rugoso? En el liso. En el liso, bien. Entonces, se forman en el retículo endoplasmático liso. Si ustedes se fijan, esta célula tiene retículo liso. Esa también y esa también. Entonces, se forman en el liso. Pero después, ¿a dónde van a pasar o dónde tienen que pasar para ser excretados? A ver, Santino. ¿Dónde tienen que pasar los lípidos para ser excretados? Sí, o secretados en realidad. Sí, desde el retículo liso. Uy, me mató, profe.
No, yo no quiero matar a nadie. Eh, En el aparato de Golgi puede ser. Claro, exacto, Sí. al aparato de Golgi. Entonces va del liso al complejo de Golgi. Entonces, del liso al complejo de Golgi, del liso al complejo de Golgi. Y va a ser secretado mediante qué estructura. A ver, Martina, ¿qué estructura debería... ¿Cómo dijo, profe? Que no escuché bien. Mira, hemos dicho que pasa del retículo liso al complejo de Golgi, ¿bien? Pero después desde ahí, ¿cómo sale hacia afuera de las células para ser secretado ese esteroide o esa hormona? Por ejemplo, supongamos acá en este caso la aldosterona. ¿Cómo va a salir de la célula? Eh, a ver, ¿Qué es lo que, qué es lo que produce el complejo de Golgi? ¿Qué es lo que el hace? complejo de Golgi, ¿Qué es lo que va a hacer con las moléculas estas de lípidos o en este caso que son hormonas esteroideas? va, va a modificar las membranas de esas hormonas. Las membranas de esas hormonas va a modificar, puede llegar a modificar la molécula, ¿bien? Pero una Sí. vez que la han modificado, ¿qué es lo que más hace? Porque recibe Incorpora los contenidos y los transporta a la superficie celular, digamos, hacia la membrana plasmática, digamos. Ujú, bien. Entonces, para trasladarlos, ¿qué es lo que va a usar? Va a usar eh, ¿O van a ir los lípidos solos, se van a difundir por la membrana? va a usar unas vesículas de transporte, ¿será eso? Claro, exacto. Va a usar vesículas de transporte, que esas podrían ser que se van a acercar a la membrana para ser liberados al exterior. Ahí está bien. Entonces, desde el complejo de Golgi, el complejo los empaqueta a esos lípidos y esa vesícula se acerca a la membrana y la libera al exterior. Bien. Eh, También como es una hormona lipídica, a ver, Guadalupe Díaz, ¿qué sustancia va a necesitar para formar a este lípido, para que el retículo liso pueda actuar? Puede ser que sean las mitocondrias. No, ¿qué sustancia química? Es decir, Ah, ¿cómo están formados los lípidos? ¿De qué? ¿De qué sustancia o qué molécula más pequeña? em, espera, no tengo esa ¿No? respuesta, profe. Bueno, No. no, eso lo que yo te estoy haciendo es lo que ustedes deberían haber puesto ahí en qué sustancias ingresan a la célula para ser ocupadas por esta célula que se encarga justamente de formar corticoides. Bueno, a ver, Agustina de Dios, a ver, ¿qué es lo que necesitaría para formar el lípido? Ácidos grasos y una molécula de glicerol. Bien, ácidos grasos y glicerol. Entonces, si usa ácidos grasos, bien, los ácidos grasos, ¿a través de qué parte de la membrana van a ingresar? Eh, a ver, Santiago Barón, Disculpe, profe, ¿cómo era la pregunta? si la célula esta de las glándulas suprarrenales necesita ácidos grasos para formar los corticoides, ¿a través de qué parte de la membrana va a ingresar? Si va a ingresar, por ejemplo, a través de las proteínas, a través de la bicapa fosfolipídica. Eh, ya le digo. Ahí recuerden el esquema que yo les había dado, ese de mecanismos de transporte, tienen que fijarse ahí. Mm,
¿A vos qué por te la parece? bicapa. Claro, exacto, porque los ácidos grasos son no polares, es decir, en realidad los ácidos grasos tienen dos partes, una parte polar y no polar, pero la mayor parte es no polar. Entonces va a tener afinidad con la bicapa fosfolipídica. Y el glicerol es una molécula polar, pero como el glicerol es una molécula pequeña, también va a pasar a través de la bicapa fosfolipídica, es decir, que los dos elementos que necesita o las dos moléculas que necesita para formar a estos corticoides van a pasar a través de esta bicapa de fosfolípidos. ¿Bien? Ahí estaría entonces la suprarrenal. Vamos ahora al macrófago. A ver, del macrófago. A ver, Santiago Quiroga. Bueno, profe, ¿Qué em, función tiene? los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos, por mecanismos oxidativos y no oxidativos. Además pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citoquinas, que activan otras células. Entre otras funciones, los macrófagos activados son la principal fuente de la interleucina. Participan en la síntesis de proteínas y en la generación de óxido nítrico, NO. En esta última, los macrófagos activados debido a la exposición de productos microbianos o quimiotácticos sintetizan la sintasa de NO, o sea, de óxido nítrico. ¿Nada más? Eso tengo yo. Bueno, sí, hay como algunas cosas que son muy específicas que tal vez no haría falta, pero más o menos yo les digo acá en general las funciones y vos de ahí vas viendo qué es lo que sacas. Yo acá les he puesto estas dos imágenes, monocitos y macrófagos. ¿Por qué? Porque el macrófago en realidad es o deriva del monocito, es decir, es como una transformación del monocito. El monocito, si nosotros lo vemos en el microscopio, ustedes el año que viene lo van a ver preparados, en el laboratorio tenemos preparados fijos de sangre, es decir, que están hace muchos esos preparados de sangre, y se ven así los monocitos, se ve una célula grande con un núcleo bastante prominente, ¿bien? Y cuando este monocito está en los tejidos, o no en la sangre y pasa a los tejidos, se transforma en macrófago, ¿bien? El macrófago sigue teniendo también un núcleo bastante grande. Dentro de las funciones que ha nombrado recién Santiago, ha dicho que es presentador de antígenos. ¿Por qué? Porque primero lo que hace es a ver acá, lo que hace es englobar bacterias, bien, es decir, puede englobar bacterias, puede englobar virus o partículas más o menos medianas. Entonces, ¿cómo las engloba? A través de fagocitosis, por eso es que se llama macrófago, bien, porque realiza la fagocitosis. Una vez que lo ha englobado, lo envuelve entonces con esa membrana y ese material, por ejemplo, supongamos que sea una bacteria, a esa vacuola alimenticia se le va a unir un lisosoma y va a digerir toda la sustancia. Las sustancias útiles van a pasar al citoplasma y las inútiles o que no han podido ser digeridas por las enzimas van a pasar a constituir una vacuola residual y esa vacuola se va a acercar a la membrana y va a liberar los desechos, ¿bien? Entonces, supongamos que es una bacteria lo que ha ingresado. La bacteria tiene antígenos, ¿bien? Esos antígenos son los que pueden llegar a provocar una enfermedad. Entonces, el macrófago tiene la particularidad no solamente de digerir esto, sino que no va a digerir a esos antígenos. Entonces, ¿qué va a hacer con los antígenos? Los va a colocar sobre su membrana. Bien, entonces una vez que los coloca sobre las membranas, va a hacer o va a estimular a que vengan otros glóbulos blancos como los linfocitos B y los linfocitos T, que van a detectar estos linfocitos que ha ingresado una bacteria al organismo y que tiene esos antígenos. Bien, entonces es muy importante la función del macrófago porque no solamente se va a encargar
de eliminar a la bacteria o al virus que haya ingresado, sino que también va a exponer el antígeno para que sea reconocido ese antígeno y entonces nuestro organismo empiece a formar los anticuerpos necesarios ante eso extraño que ha ingresado. ¿Bien? Esas serían las funciones, así como podríamos decir en general, que tiene el macrófago. Esta estimulación para que vengan los linfocitos es porque también produce unas sustancias estimulantes que pueden ser citoquinas, ¿bien? O citocininas. Entonces estas citocininas van a actuar sobre los linfocitos para atraerlos. Entonces, sí, esas serían las funciones que se están viendo acá en esta imagen. O si no, acá en esta imagen vemos otra, como ¿Profe? Sí, ¿Puede sí, ser sí. que la capacidad que tienen los macrófagos para atraer a los agentes, digamos, externos se llama quimiotaxis o algo así? El quimiotaxismo, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado yo les di, en relación al tema del COVID, les empecé a dar características de los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos tienen 4 propiedades, ¿bien? Que es el ameboidismo, el quimiotaxismo, la fagocitosis. Entonces, el quimiotaxismo es una propiedad en realidad de todos los glóbulos blancos. ¿Y qué es lo que es el quimiotaxismo? Es cuando ellos se acercan hacia el lugar donde se produce la infección. ¿Y cómo se acercan? Porque en esa zona las células empiezan a liberar sustancias químicas, ¿bien? Estas sustancias químicas actúan atrayendo a los glóbulos blancos y entonces hacen que estos glóbulos blancos, no todos, porque los otros siguen circulando, pero una gran cantidad de glóbulos blancos se acercan al lugar para tratar de combatir la infección. Bien, entonces se van a acercar mediante quimiotaxismo. Quimiotaxismo viene de taxismo, que es movimiento, y quimio, sustancia química. Entonces hay una sustancia química que está influyendo para que estos glóbulos blancos lleguen allí. ¿Bien? Sí, Si o ve, sea, sabía que era algo aparte, pero digo, ayuda, digamos, el quimiotaxismo a la fagocitosis, una cosa así o no. En realidad es así. El quimiotaxismo va a hacer que se acerque a la infección y la fagocitosis es el proceso de incorporar la bacteria al citoplasma. Claro, ¿Bien? claro. Entonces, en realidad están relacionadas. Y el, Claro, a veces, sí. ¿ves? Y el ameboidismo es cómo se desplaza, es decir, esta célula a ver, es como que pierde su forma porque se va trasladando como una ameba desde la sangre hacia donde está supongamos, la bacteria. Y la diapédesis es cuando atraviesan las membranas o las zonas de los capilares, y es cuando salen de la sangre. Entonces, por eso les digo, esas 4 propiedades hacen que el glóbulo blanco actúe en la zona de la infección. Bien, es decir, que en realidad el macrófago es súper importante porque este macrófago se va siempre supongamos, ustedes se han raspado, o qué sé yo, se han caído de la bicicleta y se han raspado las rodillas, el que va a actuar en forma inmediata es el neutrófilo y el macrófago para tratar de fagocitar todas las sustancias que hayan ingresado y que no pasen a la sangre. Es decir, que no sigan avanzando al resto del organismo. Ahí, si se fijan en las características de esta célula, tenemos acá el núcleo súper grande, el nucleolo. Acá estamos viendo estos acúmulos lipídicos, son inclusiones de lípidos. Bien, ahí están viendo un ejemplo de inclusión. Y bueno, complejo de Golgi, las vacuolas. Entonces, ahora la pregunta es, el macrófago, ¿qué partes de la célula están más desarrolladas? Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son las sustancias que debería incorporar para poder cumplir con esta función? A ver, Úrsula, ¿qué le parece? ¿Qué parte está más desarrollada?
Y, profe, primero lo que tienen que estar desarrollado es la membrana para que puedan tener los antígenos alrededor. Ujú, bien. Después también tienen que tener, digamos, tiene los acúmulos lípidos, o sea que tiene lípidos y ácidos grasos. Sí, ¿y qué más? ¿Qué otros, así como el núcleo, ya sabemos que es grande, pero qué otra cosa, además del núcleo, vos ves ahí que está grande o La desarrollado? vacuola también, porque tiene que fagocitar, su principal función es Bien, fagocitar. bien, vacuola, ¿qué más? También tiene, bueno, los lisosomas. Bien, ahí estás viendo lisosomas primarios y secundarios. Ujú. ¿Qué más? Bueno, también tiene el aparato de Golgi, que no es tan grande, Bien, pero lo tiene. el aparato de Golgi y qué más. ¿Y qué estás viendo ahí de color amarillo? Tiene unas mitocondrias filamentosas. Mitocondria. Bien, y mitocondria. Entonces, miren, esas partes no están resaltadas porque sí, porque son justamente las partes que van a actuar en forma permanente ahí en el macrófago. Las mitocondrias, vamos a las mitocondrias. ¿Qué función tienen? A ver, Ignacio Andreata. Ignacio, no. A ver, Sí, Frank. profe. Bueno, Ignacio. A ver, ¿qué función tienen las mitocondrias? ¿Para qué les sirven las mitocondrias a las células? Eh, Tiene funciones específicas como participar en la respiración celular, Bien, ¿y la respiración celular, para qué me sirve? ¿Qué es lo que brinda a la célula? oxígeno. No, usa el oxígeno, pero va a producir algo muy importante. ¿El ATP, profe? Claro, el ATP produce. El ATP, que es la molécula rica en energía. ¿Y para qué va a necesitar esa energía el macrófago? Para activar las reacciones químicas de la célula, ¿puede ser? Y para Mm, fagocitar para y codificar fagocitar. proteínas. Bien, para fagocitar y formar proteínas. Para fagocitar, acuérdense que la fagocitosis es un transporte activo. Dentro de los transportes activos es un transporte en masa, y dentro de los transportes en masa es una endocitosis. Entonces, para poder hacer eso, miren, para poder hacer esto, ¿saben la cantidad de moléculas que se tienen que mover? Se tienen que mover todos los fosfolípidos, se tienen que mover las proteínas. Entonces, para provocar todo ese movimiento, necesitamos gastar energía. ¿Y de dónde va a venir la energía? De las mitocondrias. Entonces, por eso es que están ahí como resaltadas o hay muchas mitocondrias. ¿Bien? Después, dijeron por ahí para formar las proteínas. ¿Qué proteínas va a formar? A ver, ¿qué proteínas necesita el macrófago para cumplir su función? A ver, Juan Ignacio Meni. Juan Ignacio, Mm, eh, ¿a vos qué te parece en esos organoides, por ejemplo acá, en estos, qué proteínas hay adentro? ¿Qué es lo que tiene el lisosoma en su interior? ¿Las citoquinas? No, no, no. A ver, Agostina, notario. Agostina. No. A ver, Lucía. ¿Proteínas glicosiladas son, profe? Sí, pero a ver, esas proteínas que tienen una función específica. En realidad encierra un conjunto Sí, de... o sea, son capaces no son capaces de digerir sustancias. Claro, entonces tiene enzimas.
¿Bien? Sí, obvio, tiene enzimas y proteínas ligadas y Bueno, estas enzimas se van a unir al macrófago y lo van a ayudar a se van a fagocitar. unir al macrófago, ¿no? Acuérdate que esto sería el macrófago. Claro, o sea, van a ayudar al macrófago a fagocitar la sustancia y en su interior. Bien, a digerir en realidad. Entonces, miren, ahí dice retículo reducido, porque en realidad el retículo forma estas enzimas, pasan al complejo de Golgi y desde el complejo de Golgi se forman los lisosomas. Los lisosomas en su interior tienen enzimas. Las enzimas son proteínas. Entonces, esas enzimas o ese lisosoma, perdón, primario, se va a acercar a una vacuola y se va a transformar en lisosoma secundario, que es el que va a empezar a digerir. ¿Bien? Entonces, por eso es que está el complejo de Golgi, que está más o menos desarrollado, porque es el que va a formar los lisosomas. Entonces, todas estas estructuras son necesarias dentro del macrófago para que él pueda cumplir su función. Sí, necesitan, ahora vamos a ver las sustancias que necesitan ingresar a través de la membrana para que el macrófago pueda cumplir su función. Para que ¿qué sustancias necesita la mitocondria? A ver, Ariana, ¿qué es lo que necesita la mitocondria para actuar? Necesita, bueno, no me acuerdo lo que forma el ATP, el ATP en sí. Eso es el producto, el ATP, pero vos, ¿qué necesitas para producir la respiración? Vos necesitas un gas y ¿qué gas necesitas? Glucosa y oxígeno, ¿bien? La glucosa, ¿a través de qué mecanismos va a ingresar a la célula? A través bueno, va a ser creo que es por la bicapa, bueno, no sé si es por la bicapa fosfolípica. No. No, no, ya sé, son por proteínas de carrier, ay no. Sí, proteínas transportadoras. Si es proteína carrier, entonces, ¿qué mecanismo usa? ¿Cómo se llama? La difusión facilitada. Bien, difusión facilitada. Y en el caso que es decir, que sea en contra del gradiente de concentración, Y activa. bien, un transporte activo. Entonces, la glucosa puede actuar o puede ingresar a través de transporte activo o a través de difusión facilitada. Y el oxígeno, ¿cómo va a ingresar? Por la bicapa fosfolípida, me parece. Bien, a través de la bicapa fosfolipídica. Entonces, ahí vos tenés que el oxígeno ingresa por la bicapa fosfolipídica y llega hasta la mitocondria. Y la glucosa va a ingresar a través de proteínas, ya sea proteínas transportadoras por difusión facilitada o otras proteínas en el transporte activo. Y llega hasta el citoplasma y después a la mitocondria. Eso para la mitocondria, pero hemos dicho que el lisosoma, que tiene enzimas que van a digerir, entonces necesitamos formar esas enzimas. Para formar las enzimas, a ver, Gabriel, ¿qué se necesita? ¿Qué molécula necesitaría incorporar la célula? Sí, profe, espera un momento. Sí. Las enzimas son glúcidos, lípidos o proteínas. Y las enzimas son proteínas. Bien, y las proteínas están formadas por ¿qué moléculas más pequeñas? ¿Aminoácidos? Por aminoácidos, muy bien. ¿Y los aminoácidos a través de qué parte de la membrana ingresan? Es decir, ¿van a usar la bicapa fosfolipídicas o proteínas transportadoras o qué? La bicapa, supongo. No. Tienen un mecanismo de transporte parecido a la glucosa. ¿Se has estado Carrier, escuchando? ¿no? Claro, las proteínas carrier o ¿qué más?
bomba. Y puede, tal vez no bombas, pero sí a través de proteínas que actúan en el transporte activo. Es decir, que puede ingresar por transporte activo o por difusión facilitada, al igual que la glucosa. Bien, entonces Ujú. después van a ser usadas en última instancia para formar parte de los lisosomas. Está bien, gracias, Gabriel. A usted, Bueno. profe. Hasta ahí entonces con este macrófago. Nos quedaría las células musculares, que es el último. A Profe, ver, una pregunta antes que pase a células musculares. Nosotros también sí. pusimos que una de sus funciones es la inflamación, la reparación de tejido y la homeostasia. ¿Está bien eso? A ver, para volvérmelo a leer, porque está medio, no se te escucha bien. A ver. Bueno, nosotros pusimos, además de fagocitosis, bueno, y presentación de antígenos, pusimos la inflamación, la reparación de tejidos y la hemostasia como otra función. ¿Está bien o eso no lo ponemos? Sí, sí, estaría bien, porque mira, inflamación en realidad los macrófagos actúan en todas las respuestas inflamatorias, tratando de fagocitar. Entonces, esa sería la función. Y homeostasis o a ver, léeme bien la palabra, porque son dos términos Hemostasia. distintos. Hemostasia. Hemostasia. Hemostasia significa que no siga saliendo sangre, ¿bien? Entonces, Nosotros porque por pusimos ejemplo, que el macrófago produce unas sustancias que participan en la coagulación, como son la proteína C, la claro. trombofilitos, así. Entonces, ayuda ahí en el proceso de coagulación de la sangre, que está relacionado con la respuesta inflamatoria, porque una de las características de la respuesta inflamatoria es que, o la parte final de la respuesta inflamatoria es que se produce la coagulación en esa zona para que no se siga perdiendo sangre a través de la herida. Entonces, ayuda en eso. Y por lo tanto, si ayuda o colabora en la coagulación, y bueno, también va a ayudar en la reparación del tejido, ¿bien? Para que ese tejido como que recobre el funcionamiento, ya que ha sido dañado, puede ser por un golpe, por una caída. Entonces, actúa indirectamente en esos procesos. Sí, estaría bien. Sí. Bueno, sí. ¿Puedo leer lo de las células musculares? Es que en la pregunta que me hizo no me funcionaba el micrófono. ¿Quién está hablando? ¿Quién Agostina no? Notaro. Bueno, dale. A ver, Agostina. Lee. Células musculares. Él es el responsable directo de que el organismo y todos sus componentes tengan movilidad. Es el tejido muscular. Las células musculares poseen una gran capacidad para convertir la energía química en energía mecánica que utilizan para desarrollar su función de contracción. Hay tres tipos de tejido muscular en los organismos vertebrados. El músculo liso, que se encuentra constituido por células fusiformes, uninucleadas y de control involuntario. Su función obedece a la estimulación del sistema nervioso autónomo, se localiza en las paredes de los órganos digestivos, desde la parte media del esófago hasta la pared del ano. También forma las paredes de los órganos de tracto respiratorio, de los vasos sanguíneos, conductos glandulares, músculos erectores del pelo e intrínsecos del ojo. El músculo estriado o esquelético, que es llamado así por presentar estriaciones y porque la mayor parte de él se asocia al esqueleto. Funciona bajo control voluntario ya que se encuentra inervado por el sistema nervioso somático. Está constituido por largas células multinucleadas cuyos núcleos se localizan en la periferia. Este tipo muscular se encuentra en la lengua, la faringe, en el segmento superior del esófago y en la porción lumbar del diafragma, además de los músculos intrínsecos del ojo y en toda la musculatura de las extremidades del tronco. También está el músculo estriado cardíaco, que es una forma especializada del músculo estriado, conforma a la pared del corazón, cuya contracción rítmica es involuntaria. Se encuentra constituido por células con un núcleo central y que además presentan estriaciones transversales. En el tejido muscular se emplean términos especiales para describir sus componentes. A la membrana celular se la conoce como sarcolema, al citoplasma como sarcoplasma, el retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplásmico y a las mitocondrias como sarcosomas. Es importante mencionar que se aplica indistintamente el término fibra muscular o célula muscular.
Sí, está muy bien. Bueno, miren, se los digo así rápidamente lo que ella ha dicho. Hay 3 tipos de fibras musculares o células musculares, las lisas, las esqueléticas y las cardíacas. Las lisas, integrando todos los órganos internos o vísceras, ¿bien? Está formando internamente a estos órganos. Y si las vemos al microscopio se ve así. ¿Por qué se llama lisa? Porque no se le ve ninguna estriación. La muscular esquelética es esquelética porque son los músculos que rodean a los huesos, ¿bien? Y estos son de contracción voluntaria y se llaman estriadas esqueléticas porque cuando se ven en el microscopio tienen así como una serie de rayitas, ¿bien? O de estriaciones. Y muscular también se la llama estriada muscular cardíaca formando parte del corazón y está formada también, al igual que esta, por estriaciones. Nada más que la diferencia es que acá las células están como unidas, se les llama como anastomosadas, bien, es decir, tienen puntos de unión entre ellas y es el hecho de que estén unidas entre sí hace que sea una contracción muy rápida. Es mucho más rápida la contracción del corazón que la del músculo esquelético. Y ahí ha nombrado, bueno, ahí es como se ven en el microscopio. Ven las lisas, las musculares esqueléticas y las cardíacas. Y en esa imagen, ahí la compañera de ustedes nombró, Agustina nombró, habló de sarcoplasma, después de sarcosoma. Bueno, son los nombres que se les ha dado como muy específicos a los organoides dentro de la fibra muscular, pero no es otra cosa que mitocondria, el retículo sarcoplasmático es el retículo endoplasmático, ¿bien? Sarcolema es la membrana plasmática de la fibra muscular. Sarcoplasma es el citoplasma de la fibra muscular, ¿bien? Entonces, la fibra o célula muscular tiene tiene todas las partes de una célula, nada más que hay algunas partes que están más desarrolladas que otras. Si ustedes se fijan, ahí se ven estas disposiciones así, o estos como túbulos, y en realidad esto se le llama miofibrillas, ¿bien? Esas miofibrillas, a su vez, si nosotros la vemos a través de un microscopio electrónico, está formada por microfilamentos, ¿bien? Entonces, estos microfilamentos, que lo habíamos visto en el video, cómo los microfilamentos se mueven unos sobre otros y eso es lo que va a permitir que la célula se pueda contraer, ¿bien? ¿Cuál es la función de una fibra muscular? Es el movimiento, ¿bien? Entonces, ese movimiento va a estar producido por los filamentos de actina y de miosina. Y actina y miosina son proteínas, ¿bien? Entonces, si son proteínas, entonces por eso es que el retículo endoplasmático rugoso va a estar desarrollado, porque necesita, supongamos que se le rompe una miofibrilla al músculo, que hay a veces que pasa eso, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que algunas personas se desgallan, eso el desgallo, que es lo que es la rotura de algunas fibras musculares dentro del músculo. Entonces, si se desgalla o se han roto algunas miofibrillas porque han hecho, qué sé yo, movimientos malos o han hecho trabajar el músculo ya de forma exagerada, entonces el retículo tiene que formar más miofibrillas. Entonces, para formar miofibrillas tiene que formar actina y miosina. Por lo tanto, va a necesitar formar estas proteínas. Las mitocondrias también tienen gran importancia. Ahora pregunto yo, ¿por qué las mitocondrias tienen, a ver, Josefina, a ver, ¿por qué te parece que deberían estar desarrolladas las mitocondrias en la fibra muscular? Para producir energía. Bien, ATP.
Muy bien, para producir energía, el ATP que necesita esta célula para realizar el movimiento, porque para que se muevan esas fibrillas se necesita mucha energía. Y para que trabaje el retículo sarcoplasmático o el que forme los túbulos, el que forme actina y miocina, a ver, Lorenzo, ¿qué es lo que se va a necesitar para que pueda actuar el retículo? ¿Para qué actúa el retículo? Claro, para que forme la actina y la miocina. ¿Qué sustancia va a necesitar? La actina y la miocina son proteínas, entonces, ¿qué vas a necesitar? ¿Aminoácidos? Claro, aminoácidos. Y esos aminoácidos van a ingresar a través del sarcolema. ¿A través de qué transporte? Ya lo hemos dicho recién. A ver, Por Lorenzo. difusión facilitada, por las Ajá. proteínas de transporte y por las proteínas bomba, en caso de que se encontrara gradiente. Claro, transporte activo. Bien, sí, sí, está bien. Miren, hacemos un recreo porque ya les doy como 5 minutos y seguimos, porque ya con esto hemos terminado lo de la célula eucariote. Y después del recreo vamos a empezar con lo de osmosis. Bien, hasta las 9 menos 10. Bueno, 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 profe. Bueno, profe. bueno. Bueno, profe. Bueno, seguimos. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces con la de osmosis. Yo les había pedido que ustedes por lo menos vieran los videos, ¿bien? Las actividades no son largas, son cortitas. Y tampoco es complicado, se tienen que saber algunos detalles así de qué es lo que es osmosis, presión osmótica, ¿bien? ¿Han logrado ver los videos? ¿Han podido ver los videos? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno. sí, profe. Bueno, miren, otra cosa, antes de empezar, yo no sé cómo vamos a seguir la semana que viene, todavía no han avisado nada, así que de todos modos no nos está quedando mucho de esta unidad, es decir, terminamos de ver esta actividad y la próxima ya sería para el lunes, nos quedaría el repaso, ¿bien? Y ya hoy a la tarde les voy a subir la primera actividad de la unidad 2, porque el día lunes, como tenemos 3 horas, seguramente vamos a terminar la actividad de repaso y ya empezaríamos la parte de la unidad 2, que a su vez esa actividad es como un repaso de todo lo que se ha visto en la unidad 1, así que les va a venir bien para repasar todo lo que hemos estado trabajando. Así que bueno, no sé, si es presencial, llevarán la burbuja PAR en formato papel para trabajar en clase y si es virtual, seguiremos todo. Bien, es decir que hoy día me imagino que a la tarde o a la noche van a informar cómo vamos a seguir. Bueno, dentro de acá en este video se les explicaba, se hacía una experiencia, se mostraba una experiencia y se explica algo de lo que es solución isotónica, hipotónica, hipertónica y qué es lo que es la ósmosis. Bueno, la experiencia, a ver si los que han visto el video, ¿qué es lo que dice la experiencia? A ver quién puede decir. Había... ¿Quién va a hablar? Cortaban. ¿Hablo yo? ¿Juan Ignacio? Sí. Bueno, dale, a ver, Juan Ignacio. Cortaba rodajas de papa
y y en unos frascos ponía en uno agua, en otro agua con un poco de sal y en otro agua con un poco más de sal que el anterior. Y y metía las rodajas de papas para ver las soluciones. Hipertónica, isotónica. Bien. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué resultados obtuvo? En realidad usó en el primero agua destilada, ¿bien? Porque el agua Agua destilada destilada. no tiene ningún tipo de sal. Entonces, para asegurarnos que no hay movimiento de sustancias sólidas, ¿bien? O de solutos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? En Y agua la solución. destilada es una solución hipotónica, entonces, digamos, todo el agua se iba para adentro, porque Ujú, los solutos sí. están adentro de la célula, digamos. En Bien. cambio, en el que había sal, pero poca cantidad, era isotónica la Ujú, solución, entonces había misma cantidad de soluto adentro y afuera, entonces salían moléculas de agua. bien. Y el que había más sal era una solución hipertónica, entonces el agua como que seguía para la solución, porque había Bien. más solutos afuera que adentro. Muy bien, muy bien. Esos eran los resultados y se ven, por ejemplo, al corte, porque primero él toma como el tamaño original de cada una de las rodajas y después de haberlo colocado a esas rodajas en los distintos medios líquidos, entonces al sacarlo, ahí dice media hora, pero a veces se puede dejar para que salga mejor la experiencia un día, ¿bien? Entonces se deja un día y después se vuelve a cotejar con el tamaño que se había marcado anteriormente sobre el papel y ahí se ve la diferencia, que una se ve más grande, otra se ve como más reducida y otra mantiene el tamaño original. Entonces, eso es para explicar o para que ustedes vean esto de isotónico, hipotónico, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Y ahí también les explica el video que lo que es la ósmosis, que muestra una imagen parecida a esta. Bien, acá. Primero dice acá en el punto 1, en el punto 2 dice, elabora un argumento para explicar lo que sucede en esta secuencia. Bien, y tenemos este cubículo que tiene una membrana semipermeable y en esta zona A y la zona B. En la zona A, ¿qué es lo que encontramos solamente? ¿Qué es lo que sería eso? Agua. Agua. Y acá agua y Agua con soluto. soluto. Bien. Y después, al rato, ¿qué es lo que ocurre? El agua se ha movilizado desde la zona A hacia la zona B. Entonces, eso es lo que deberían explicar en este momento antes de haber leído todo lo que viene después, ¿bien? Después ahí aparece lo que es el potencial hídrico, bien, ahí está señalado lo que es la ósmosis, ¿bien? Entonces, ¿y qué es lo que es una solución hipotónica e isotónica? Entonces, antes de avanzar sobre eso, vamos a ver qué es lo que es el potencial hídrico. ¿El potencial hídrico con qué está relacionado? ¿Con la concentración de qué? ¿De qué tipo de molécula? H2O. Bien, Vamos. bien, la cantidad de moléculas de agua. Entonces, una solución va a tener un gran potencial hídrico cuando tiene mayor cantidad de moléculas de agua. Entonces, si yo comparo A y B, ¿dónde voy a tener más moléculas de agua? ¿En A o en B? En A. En A, bien. Entonces, A tiene mayor cantidad de moléculas de agua, por lo tanto, tiene mayor potencial hídrico, ¿bien? Al tener mayor potencial hídrico, entonces el agua se desplaza en ese sentido. Entonces, siempre se va a desplazar el agua a través de una membrana semipermeable desde el lugar donde hay mayor potencial hídrico hacia el lugar donde hay menor potencial hídrico. Bien, es decir, porque este tiene menos cantidad, o este tenía menos cantidad de moléculas de agua y mayor cantidad de moléculas de soluto. Bien, entonces por eso es que se desplaza en ese sentido. Y la ósmosis, ¿qué es lo que es? La ósmosis es el traslado o el pasaje de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable.
¿hasta cuándo va a pasar el agua? Porque acá la columna está ahí, en ese nivel, y esta queda en ese nivel. ¿Hasta cuándo? Porque no se va a producir en forma intermitente el pasaje de agua. ¿Qué es lo que va a determinar que acá se detenga la ósmosis? A ver si... ¿Puede ser el potencial osmótico? Muy bien, el potencial osmótico. Bien, el potencial osmótico es la presión que ejerce ya esta solución que ha recibido el agua, ¿bien? Entonces es la que va a determinar que la ósmosis se detenga. Entonces potencial osmótico es esa presión o esa fuerza que hace que se detenga la ósmosis, porque si no, se produciría en forma intermitente y tal vez esta zona se quedaría vacía. Entonces no se va a quedar vacía, se va a detener hasta que se haya logrado esa presión o ese potencial osmótico, ¿bien? Y después, otros términos que aparecen y que han nombrado recién ustedes, hipotónico, isotónico, hipertónico, que lo podían ver en ese link, pero bueno, acá hay una imagen que muestra mejor qué es lo que es hipertónico, isotónico e hipotónico. Hipertónico, que esto lo estamos viendo en una célula vegetal. Bien, en una célula vegetal, esto sería la pared celular, eso, por ejemplo, las membranas, el citoplasma, y esta sería la vacuola. Bien, habíamos dicho que la vacuola en la célula vegetal es muy importante porque ayuda a mantener la turgencia, que la célula se mantenga más o menos la membrana plasmática pegada a la pared celular, ¿bien? Entonces, en un medio hipertónico, si nosotros ponemos una célula en un medio hipertónico, significa que afuera de la célula hay mucha cantidad de soluto, ¿bien? O es mayor la cantidad de soluto que el interior de la célula. Entonces, por eso acá se ven las flechas estas verdes, que el agua está saliendo de la célula para tratar como de diluir el medio externo, ¿bien? Entonces, cuando ese medio es muy hipertónico, es decir, que está muy concentrado de soluto, y la célula, en este caso la célula vegetal, pierde el agua, miren cómo queda la célula. Esta sería la pared celular, la membrana plasmática se despega totalmente de la pared celular y miren cómo está la vacuola, está sumamente pequeña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está perdiendo todo el líquido. Miren, se está deshidratando la célula. ¿Bien? Entonces ahí se le llama a la célula que se ha plasmolizado. ¿Bien? Es decir, que como que se ha arrugado. Cuando la célula está rodeada por un medio isotónico, el prefijo iso significa igual, ¿bien? Por ejemplo, qué sé yo, el triángulo isósceles, ¿bien? Ese que tiene los tres lados iguales, iso es igual. Entonces, ¿qué significa igual? Que tiene la concentración de solutos es igual afuera de la célula que adentro, ¿bien? Entonces, la entrada y salida de agua casi no se da, en realidad siempre hay movimiento, ¿bien? Pero va a ser igual la cantidad de agua que la que sale, es decir, que no va a sufrir ningún efecto, es decir, podríamos decir que es cuando hay un equilibrio perfecto y no se produce ningún cambio, ninguna anomalía en la célula. Entonces ahí ustedes están viendo la membrana plasmática que está más o menos adherida a la pared celular, ¿bien? Es decir que en realidad podríamos decir como que está en un estado normal la célula. Y cuando la célula está sumergida en un medio hipotónico, ¿qué va a pasar? El agua va a tender a entrar, ¿bien? ¿Por qué? Porque ahí hay menos concentración de soluto y hay mayor concentración de soluto dentro de la célula. Entonces el agua va a tender a ingresar a la célula y bueno, ahí ven como la vacuola está aumentada de tamaño. En este caso, cuando una célula está en un medio hipotónico,
una célula vegetal, la pared celular sirve de contención. ¿Por qué? Porque está ingresando tanta agua que hace que como que la célula se hinche y si en las células vegetales generalmente no va a explotar, ¿bien? Pero en una célula animal que no tiene pared celular que la contenga o que le brinde un límite, en una célula animal sí puede explotar, es decir, puede hacer o estallar, ¿bien? Que ingrese tanta cantidad de agua que las células se empiecen a hinchar y se van a romper las membranas celulares y se va a desintegrar la célula. Entonces, no es conveniente, es decir, estos son como medios muy extremos, que la célula esté en un medio hipotónico o que esté en un medio hipertónico. ¿Por qué? Porque si está en un medio hipertónico, es como que se va a arrugar, va a perder agua. Y si está en un medio hipotónico y va a ingresar tanta cantidad de agua que si es muy abundante, va a provocar un daño celular y que la célula se muera. ¿Bien? Entonces, esos son los conceptos que ustedes deberían manejar en relación a la ósmosis, es decir, qué es lo que es la ósmosis, qué es lo que es el potencial osmótico, qué es lo que es el potencial hídrico, que el potencial hídrico está relacionado con la cantidad de agua que hay en una solución y cómo puede llegar a fluir el agua de un lado a otro. ¿Bien? Que serían los ejercicios que vienen acá y acá. Es decir, tenemos ese, el 4, el 5, el 6, el 7 y este que está acá, el 8. Eso se los dejo para el día lunes, que los vamos a revisar. Sí. Tengo una consulta. Sí. Porque yo entiendo como que la presión osmótica es la que, digamos, termina, digamos, en la ósmosis. Sí, detiene el pasaje. Ajá, detiene el pasaje. Sí. Y el potencial osmótico, no sé si entendí mal yo, que creo que el potencial osmótico, no sé si es la fuerza que detiene el ingreso osmótico también. Claro, lo que pasa es que, a ver, volveme a hacerme la pregunta. ¿Cuál es la duda? Porque me parece que te estás confundiendo de término. Es que, no, claro, es que yo pensé que directamente el potencial osmótico es el efecto de los solutos en la adición. Es lo, digamos, el pasaje del agua con respecto a los solutos. Y la presión osmótica es la presión que se requiere, digamos, para detener el ingreso osmótico. Claro, mira, acá es lo que estoy poniendo. Mira, la presión que requiere para detener el ingreso osmótico es la presión osmótica, ¿bien? Es la que va, es decir, el potencial osmótico es lo que va a hacer que el agua vaya ingresando a esa solución. El potencial osmótico, pero la presión osmótica es la que va a detener ese pasaje, ¿bien? Ah, bien, una lo determina, otro lo... Exactamente, el potencial osmótico es lo que va a atraer el agua hacia la solución. En cambio, la presión osmótica, que sería, por ejemplo, acá en esto, la presión osmótica va a ser la que va a detener el proceso para que no siga fluyendo el agua en ese sentido. ¿Bien? Bien, Bueno, gracias, profe. Nos vemos el lunes a las 8:30. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Bueno, profe. Chao, profe. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Bueno, putos, se terminó el video. Chao.